Sí, muy buenas tardes y bienvenida a tu programa Bebé en Casa. La cefalea es uno de los 10 síntomas más comunes en la medicina general y se manifiesta tanto en adultos como en niños. Cuando los pequeños se quejan de dolor de cabeza, es común achacarlo a problemas de la visión y precisamente de nuestro programa hoy derrumbaremos ese mito y conoceremos un poco más sobre las cefaleas. A eso estaremos dedicando nuestro espacio. Bueno, y como es habitual, es un gusto encontrarme en la grata compañía del doctor José Hernández, especialista en pediatría y a su vez subdirector de la Dirección Provincial de Salud, para compartir otro espacio de Bebé en Casa a través de TV Yumurí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar sobre la cefalea y yo le decía al inicio a las amigas y amigos que nos ven que es una tendencia a considerar que este síntoma en el niño es producido por defectos de refracción visual y se remiten primeramente al oftalmólogo, pero se ha demostrado que estas afecciones rara vez ocasionan cefalea. Entonces vamos a adentrarnos en este mundo de los dolores de cabeza, como comúnmente le decimos los cubanos a la cefalea. La cefalea es una manifestación, como decía anteriormente, frecuente en los pacientes pediátricos, los niños. Hay que tener en cuenta que la cefalea puede ser un evento transitorio, una manifestación de muchas de las enfermedades infectocontagiosas que pueden tener nuestros niños y niñas, y realmente algo transitorio, que pasa este proceso agudo febril y desaparece la cefalea y deja de ser una preocupación para nuestra familia. Pero la cefalea puede tener diversas manifestaciones en cuanto a la duración, en cuanto a la permanencia en el tiempo, en cuanto a la recurrencia, y ahí es la preocupación y el objeto de atención por parte de la familia y de nuestros equipos de salud. Sí, seguramente siempre hay que buscar, lo primero es buscar la causa, ¿no? Entonces, para caracterizar este molesto padecer, ya usted ha dicho que es la cefalea, pero bueno, tenemos también que encontrar las diferentes clasificaciones, o sea, esto tal vez sea por el momento en que aparece el dolor, la intensidad. Sí, en cuanto a la duración está la cefalea aguda, que es un proceso que se presenta de forma esporádica y no recurrente. Ya cuando la cefalea se presenta en 15 días o más, en 3 meses, caemos en la clasificación de la cefalea crónica. Dentro de las cefaleas crónicas son muy frecuentes las cefaleas por tensión, las cefaleas vasculares, dentro de ellas están las famosas jaquecas o migrañas que realmente nos preocupan. Y muy importante cuando nos encontramos evaluando a un niño con cefalea y alertamos a la familia es que aparezca la cefalea o dolor de cabeza o percepción de dolor en la cabeza de nuestros niños que se asocie a otros síntomas, que se asocian a síntomas como vómitos, a caídas frecuentes por trastornos de la marcha, mareos. Estas cosas son preocupantes cuando hay una afectación de la visual. Usted decía algo anteriormente y hay razón también en esto. Cuando hay un trastorno de la refracción puede haber cefalea también. Este mito no lo podemos erradicar. Hay que mantenerlo, hay que comenzar por la evaluación por nuestro oftalmólogo, los equipos de oftalmología de nuestras instituciones, y iniciar el estudio, porque ya la cefalea, cuando es mantenida y sobre todo cuando se acompaña de otros síntomas, requiere de estudios especializados, empezando por oftalmología, un fondo de ojo muy importante, que es una ventana al cerebro. Un fondo de ojos realizado por nuestros oftalmólogos, por nuestros neurólogos, por nuestros pediatras. Es muy importante para ir descartando causas. Bueno, doctor, ¿en qué se diferencian estas cefaleas agudas de las crónicas? Bueno, ya usted lo enmarcaba en el tiempo, pero bueno, ¿en qué otras cosas específicamente y cuáles son las más comunes? Le decía anteriormente, las más comunes son las cefaleas migrañosas, donde realmente hay una historia familiar. ¿Y en el niño pequeño pueden aparecer? Puede aparecer, aunque realmente a veces no le damos tanta importancia y que empezar en esto, sobre todo cuando hay una historia familiar de migraña. Esto es frecuente. Pero, ojo, esto lo determina por exclusión
el médico de asistencia. Yeah. Pensamos en una migraña porque no hay un análisis específico que nos diga, está elevado esto y es una migraña. Claro. Es la apreciación clínica, descartando a través de estudios clínicos o estudios de imagen, incluyendo en ocasiones hasta una tomografía, una resonancia, pueden llevar a esto. También quiero aclarar que no toda cefalea lleva una resonancia, lleva una tomografía. Esto depende de los elementos clínicos que van apareciendo en investigaciones menos invasivas, como por ejemplo el fondo de ojo. Y todo secundado con y respaldado con un buen examen físico neurológico que nos permite acercarnos al diagnóstico. Claro. Bueno, entonces, si se presentan otros síntomas asociados al episodio de cefalea, entonces digamos que la enmarcamos como colateral, o sea, coadyuvante a otra enfermedad. Sí, puede haber algunas manifestaciones que realmente hacen pensar en una realmente de las más temidas, que son los procesos expansivos, los procesos tumorales, sobre todo cuando se acompaña de trastornos de la visión agudos, niños que pierden la visión casi súbitamente y trastornos de la marcha, lateralización de la marcha, trastornos del equilibrio, son cosas muy importantes. Aunque debemos recordar, hay una frase popular que dice que en medicina no siempre 2 y 2 son 4, y en ocasiones hemos tenido sorpresas diagnósticas con simples manifestaciones y han aparecido afecciones subyacentes de gran envergadura. Creo que lo más importante cuando la cefalea se recurre, es repetitiva, es consultar a nuestros equipos básicos de salud. Bueno, entonces vamos a disfrutar de este segmento siempre interesante, Tu Salud al Día. Siete señales de alerta para saber si tu niño tiene anemia. 1. Cansancio o fatiga. 2. Irritabilidad. 3. Anorexia o pérdida de apetito. 4. Pagofagia o pica. Consiste en la ingesta de productos no alimenticios. 5. Palidez o ictericia de piel o mucosas. 6. Taquicardia o sensación de palpitaciones. 7. Caída del cabello o uñas débiles. Todos estos signos pueden aparecer en una anemia en niños. Ante la duda, consulte al pediatra. También una alimentación saludable contribuye a la salud del pequeño. Bueno, y le iba a preguntar, doctor, cuando las cefaleas agudas son recurrentes, que ya usted aclaró cuáles son, ¿debemos preocuparnos? Lógicamente, debemos preocuparnos y siempre estar muy atentos a cualquier manifestación, a cualquier expresión en un niño que se saque de la normalidad. Por ejemplo, antes del inicio del programa me preguntabas algo como curiosidad. ¿Cómo es posible identificar un dolor de cabeza en un o cefalea en un lactante, un niño pequeño? Nada, lloran, un llanto inexplicable y tienen tendencia a ponerse la manito en la cabeza. Eso nos orienta. Eso nos orienta y ya digo, y dije anteriormente también, a veces un simple catarro puede provocar cefalea. Sí. A veces una sinusitis puede provocar cefalea, es decir, que no solo, porque también la familia tiene que tener tranquilidad, tiene que preocuparse, pero en la medida. Sí. Y recuerda que esta preocupación hay que compartirla ¿con quién? Con nuestros equipos básicos de salud, médicos y enfermeros de los consultorios, porque realmente ahí lo orientaremos en cuanto a la causa. Sí, y es muy importante, por supuesto, la orientación y estar tranquilos, simplemente hacer lo que nos corresponde, ¿no? Como familiares en sentido general. Bueno, a muchos les afecta esta patología que usted mencionaba. Pienso que es muy identificativa de la edad adulta, pero bueno, se da en niños también. La migraña, ¿qué características específicas tiene? Hay personas que dicen un día que lo tienen a lo mejor agitado o lo tienen muy sobrecargado de trabajo, de preocupaciones, tengo migraña. Y no siempre es así, ¿verdad, doctor? Ya. Hay dos situaciones de cefalea que son recurrentes, como es la cefalea tensional y la migraña. Ya. La migraña tiene como característica la presencia en personas, otros integrantes de la familia. Ya, hay un antecedente familiar. Familiar, esto nos orienta. Y la recurrencia
y sobre todo la presentación en ocasiones unilateral, a veces sensación de algo opresivo en lo que es la parte esta superior y lateral de la cabeza, y se acompaña de otras manifestaciones como vómitos, como en ocasiones trastornos transitorios de la visión. Se refiere, por ejemplo, a la aparición de sensaciones luminosas que se perciben a través de la visión, y tiene como característica que alivia con el sueño. Sí, con el descanso, la oscuridad. Con la oscuridad. Por eso las personas refieren, yo me acuesto, apago la luz y duermo unas horas y rápidamente desaparece. Esto es característica de la migraña. En las edades pediátricas, no como tal, que es su especialidad, aunque bueno, usted conoce de todo, ¿en qué momento de la vida suelen identificarse las migrañas? Pueden aparecer precozmente, lo que a veces lo diagnosticamos más avanzada la niñez, pero desde etapas tempranas puede aparecer. Muy característico de la migraña es la aparición de esta cefalea o dolor de cabeza desencadenada por algunos alimentos. Interesante. Sí. Por ejemplo, el plátano. Ya. El plátano es un alimento que usualmente ingerimos, que se asocia a la cefalea. La fresa, los helados de fresa, el chocolate, el maní, son medicamentos que determinan las leches y sobre todo el queso. Pueden ser desencadenantes de estas crisis de dolor de cabeza. Yeah. Crisis que realmente afectan la calidad de vida de personas que tienen, y sobre todo niños ya mayores, donde realmente esto es bastante frecuente, pero ya dijimos, esto es un diagnóstico por exclusión. Sí. Se hicieron estudios, se evaluó, descartó trastorno de la refracción, e incluso se hicieron estudios de imagen y se descartaron otras causas de dolor de cabeza crónico recurrente. Ya. Bueno, entonces vamos al segmento Postrecitos de la Abuela, hoy como es habitual, con una receta exquisita. Esta popular receta venezolana es bien fácil. Pelamos los plátanos bien maduros y cortamos en trozos. Lo machacamos y pasamos a una olla. Agregamos azúcar, mezclamos y en fuego bajo seguimos removiendo. Cuando ha espesado, agregamos el jugo de limón. Remueve por unos 45 minutos. Luego agrega la esencia de vainilla. Cuando la mezcla cambie de color, despégala del fondo. Retira del fuego y vierte en una fuente que previamente tenga espolvoreado azúcar en el fondo. Deja enfriar a temperatura ambiente y comienza a picar en partes. Adórnalo con azúcar y ya está listo. Bueno, sí, seguimos conversando en nuestro programa sobre la cefalea. Se plantea que el tratamiento exitoso del niño con cefalea reside en una actitud abierta por parte del médico. Y bueno, doctor, ¿qué hacer la familia cuando se percata de que pudiera su niño pequeño, sobre todo, ¿no? Porque bueno, ya más mayorcito lo dice y es más fácil recurrir. ¿Qué hacer entonces en este momento? ¿Se le da algún medicamento en casa? Creo que no, pero bueno, hay que hacer la pregunta. ¿O se lleva...? Es un síntoma que hay que aliviarlo. Hay que erradicarlo a través de analgésicos. Usualmente utilizamos el paracetamol, también en el mercado aparece como Tylenol, acetaminofén. Sí, pero consultando producto. Primero. Sí, y a las dosis que ya la familia va manejando, porque el médico va dando orientaciones, la enfermera va dando orientaciones acorde al peso, ante una fiebre, como baja la temperatura, la misma dosis que utilizamos para aliviar el dolor. Esto cuando la cefalea es una cefalea no intensa, en ocasiones tiene que acudir a una unidad de salud donde se administra por vía intramuscular, por ejemplo, dipirona, y otros analgésicos más potentes que en ocasiones tenemos que utilizar. Esto es válido sobre todo cuando hay el diagnóstico de una migraña, que en ocasiones hay que recurrir a la medicación intramuscular, incluso en ocasiones en algunos pacientes con algunos medicamentos muy específicos utilizamos medicación endovenosa. Todo depende de individualizar cada caso y las características, pero es importante aliviarlo. La cefalea todos lo hemos tenido y realmente es muy molesta y por lo tanto hay que aliviarla.
Claro, o sea, un niño que tiene esa manifestación, que ya lo sabe decir o sospechamos, de momento le damos un analgésico para aliviar y bueno, después entonces vamos observando el... Sí, y lo tenemos en cuenta, si es recurrente, se repite, hacemos la consulta a nuestros médicos. Claro. Como importante que origina cefalea de forma transitoria en los trastornos del sueño. Cuando el niño no duerme bien por diversas causas, eso puede originar también cefalea. Por eso es muy importante no permanencia por largos periodos de tiempo en los televisores, en los teléfonos, porque además de producir un agotamiento desde el punto de vista de la acomodación de la visión, esto va originando excitabilidad en el niño y sobre todo cuando hace uso de estos medios de comunicación en la noche, a veces emocionalmente se sienten algo alterados, no duermen bien y esto es causa de cefalea por las dos vías, por la situación emocional y por el agotamiento que puede tener en la musculatura que tiene que ver con la acomodación de la visión. Siempre ante un niño con trastorno de refracción orientarnos para sospecharlo en el criterio que nos da la maestra. Que a veces nos dice que el niño tiene que encimarse demasiado al cuaderno para leer y esto nos alerta. Y también en la casa estar al tanto cuando para ver la televisión prefieren estar muy pegados a la pantalla. Estos son elementos que nos orientan para ir descartando causas de cefalea. Claro, y ahí ya entonces entramos en el tema, en todos los programas hay que abordar el estilo de vida de las personas y cómo los padres podemos manejar de alguna manera conductas con nuestros hijos. Son pequeños, no saben, y a modo de orientación. A veces los padres, por un problema de comodidad y porque estamos, como lo hemos dicho, ocupados en otras tareas en el hogar, pues dejamos mucho tiempo a los niños en todo lo que es la tecnología. Esto es algo que, bueno, se está llamado a controlar y está por los psicólogos descrito con patologías asociadas ya más grandes a una adicción a la tecnología. De ahí la importancia de nuestro programa. El programa de Bebé en Casa es muy importante porque le estamos aportando a la familia orientaciones para el mejor cuidado de nuestros niños y niñas. Esto es fundamental. Fíjense cómo la familia es el lente central del cuidado. Son los cuidadores por excelencia. Bueno, nosotros seguimos en nuestro programa Bebé en Casa. A usted siempre gracias por la compañía a través de TV Yumurí. Y bueno, vamos a otra pregunta al doctor. ¿Qué pruebas o estudios ya en un momento determinado se usan para el diagnóstico de algunas cefaleas? Dentro de los elementos para el diagnóstico, esencial el examen físico. Una cefalea con un examen físico normal completamente ya nos permite descartar algunas causas. En ocasiones, y de hecho toda cefalea mantenida lleva la realización de un fondo de ojo, el no invasivo, realizado por los propios médicos, los pediatras, los oftalmólogos, los neurólogos, nos permite ir descartando causas. Los estudios más importantes que un rayo X de cráneo que aporta poco son los estudios de imágenes, como el caso de la tomografía axial computarizada. En ocasiones hacemos resonancia magnética que nos permite mayor precisión diagnóstica. Todo depende del criterio médico, pero son los estudios fundamentalmente de imagen los que nos permiten el diagnóstico de otras causas. Y dentro de ellos, uno de los más temidos son las tumoraciones intracraneales. En ocasiones hacemos este diagnóstico. Esto realmente es un impacto importante para la familia desde el punto de vista emocional, por todo lo que significa, por el abordaje de este tipo de tumoraciones que con cierta frecuencia relativa diagnosticamos y aparece en niños que acuden con cefalea, pero con otros síntomas, la mayoría asociados. Ya. Siempre usted piense que ante una situación de este tipo, bueno, es los médicos, los especialistas en pediatría, los que van a hacer un diagnóstico certero y bueno, que la preocupación llegue en cada momento, ¿no? Tomar las medidas, que es lo más importante. Siempre vigilar y observar a nuestros niños. Bueno, vamos al minuto para aprender. ¿Le parece bien? Muy bien. ¿Cuántas horas deben dormir los niños según su edad? Los bebés podrían necesitar hasta 18 horas diarias de sueño y los niños de 2 a 5, entre 10 a 12 horas.
Los pequeños entre 5 y 12 años requieren 10 o 12 horas de descanso y los adolescentes de 8 a 10 horas aproximadamente. Para crear hábitos saludables de sueño en los niños más pequeños, se recomienda minimizar la visita a su cuarto cuando despierten en la noche, pues ello les enseña a dormirse por sí mismos. Trata de establecer una rutina o hábito saludable para que descansen bien. Y seguimos abordando las cefaleas en nuestro Bebé en Casa de hoy. Bueno, ¿hay un horario del día donde, digamos, son más recurrentes estos malestares? Y más que más recurrente es la orientación en cuanto a causa. Las cefaleas que aparecen en el transcurso del día, muy vinculados quizá a trastornos de refracción, trastornos de la visión. Más preocupante es el dolor de cabeza que aparece durante el sueño, que despierta o que aparece en la mañana, temprano en la mañana. Esto nos orienta hacia las causas. Es un elemento muy importante para aportarle al personal de asistencia médica que atiende a nuestros niños. Es muy frecuente, en dependencia del momento de aparición, es la posible causa. Ya, sí, es interesante porque, bueno, es conocimiento también que estamos brindando. Y sobre todo prestar más atención a esa cefalea que aparece en la madrugada mientras el niño duerme y lo despierta. Y la que aparece también en la mañana. Ya, entonces bueno, ya lo supo aquí. Por supuesto, exceptuando cuando el niño está con un proceso infeccioso, un paro catarral, un cuadro febril, es normal que... Claro, el dengue que da mucho dolor de cabeza, por ejemplo. Se despierte en la noche, pero cuando no hay estas causas evidentes, esto nos orienta mucho. Bueno, entonces vamos a la sección Lente Creativo y ahí están las imágenes que nos envían a nosotros, gracias a Pixel Studio también. Esta es tu sección Lente Creativo. Podrás enviarnos tus fotos o videos de los momentos más lindos que compartas con tu bebé en casa. Por email atenderemos tus inquietudes que pueden ser las de otros. No demores en escribirnos al correo que tienes en pantalla. Bueno, sí, estamos en los minutos finales, pero aún nos quedan consideraciones importantes acerca de la cefalea, un tema que hemos abordado este mediodía porque, bueno, los padres, familiares en sentido general se preocupan ante una sintomatología así en un niño de cualquier edad que tengamos en casa. Entonces, doctor, yo quería preguntarle específicamente ya dentro de patologías, digamos, enfermedades que dan dolor de cabeza de base, o sea, sabemos que va a dar dolor de cabeza. La cefalea es algo frecuente. Acompaña la vida de nuestros niños. Cuando es de forma esporádica, analgésico, orientarnos en cuanto a la causa, en cuanto persiste, consultar a nuestros equipos básicos de salud para orientarnos en el diagnóstico y hacer precisiones en cuanto a una remisión a consulta de oftalmología, para empezar por los trastornos de refracción y, si es necesario, consultas de neurología, de neurocirugía. Importante la observación de la familia. Siempre este es el tema obligado, la preocupación de la familia, no minimizar ningún síntoma, estar al tanto. A veces hay manifestaciones que no le damos importancia y es el niño que con frecuencia se cae, que tiene alguna manifestación de trastorno del equilibrio que pasa inadvertido y pensamos que es un loquillo, anda corriendo siempre, anda tropezando. Y esto puede ser un síntoma neurológico, que cuando se asocia al dolor de cabeza, tiene otras implicaciones en cuanto a diagnóstico. Creo que consideramos que esto es muy importante.
Bueno, muchas gracias, doctor, entonces, por haber abordado este tema de las cefaleas, otro programa desde Bebé en Casa interesante. Le agradezco su presencia con nosotros y bueno, ya el reloj marca 27 minutos de tiempo televisivo. Yo espero que algunas de tus inquietudes se hayan disipado y que regreses la próxima semana para juntos seguir descubriendo cómo es la vida con un bebé en casa.